Somos un poquito desorganizados y muchas veces nos cuesta copiar de la pizarra. Me enfado cuando me dicen que hago todo mal, porque yo intento hacerlo lo mejor posible y muchas veces me creo que no soy capaz. Me hace falta confiar más en mí y controlar mis ataques de impulsividad. Mientras que mis compañeros tienen la suerte de hacer los deberes sin problemas a la hora de leer o escribir, yo voy todos los lunes, martes y jueves a la logopeda y los miércoles y los viernes voy a la psicóloga. También tengo una profe particular que viene a mi casa los miércoles, jueves y viernes para hacer los deberes conmigo y para estudiar mis controles. En la logopeda me ayudan a hacer los deberes y a leer mejor, mientras que la psicóloga me ayuda a hablar con más claridad y me escucha siempre. Menos mal que hay orientadores como Pedro Coronado que ayuda a niños y a niñas como yo. Natalia y Sara han ido a hablar con él para que tanto como ellas como vosotros conozcáis sobre la dislexia y podáis ayudar a niños con mi dificultad. Nuestra misión es detectar dificultades de aprendizaje si no son detectadas en la etapa primaria. La discapacidad normalmente siempre está valorada, ¿no? Pero las dificultades de aprendizaje asociadas a diferentes factores de historia personal, escolar, social, etc. El artículo 19 de la LOE modificada por la 11 hace hincapié en que hay que detectar las necesidades específicas de apoyo educativo cuanto antes. Primero, si omiten sonidos, si cambian grafías, etc., no, eso es una sospecha ya desde la etapa primaria. Si tienen dificultad de tener una buena lectura, no hay apariencia ni diagnóstico de otro, bueno, que lo he comentado antes, ¿no?, otra discapacidad, etc., pues puede ser un niño con dislexia, ¿no? Hay que estar muy pendientes de ellos si se detecta muy pronto, ¿vale? Confundir la P con la B, la D con la B, todas estas cuestiones de inversiones, etc., es súper indicativo de que puede haber un problema después. Y entonces luego, cuando descartar todo el tema de discapacidades y otra problemática visual, auditiva, hay pruebas específicas para la dislexia, ¿no? El PROES, el PROLE, todas estas pruebas que pueden identificar esos problemas. Primero en la dislexia es la importancia de la valoración, ¿no?, en la dislexia, y descartar cualquier tipo de discapacidad, otra dificultad, ¿no?, que nos pueda hacer confundir la dislexia con una discapacidad, por ejemplo, o con otro tipo de diagnóstico. Entonces, la mayoría de los alumnos con dislexia luego puede que comorbilen otras necesidades junto a la dislexia y conforme se van haciendo más grandes o más mayores se incorporan otras necesidades, ¿no? Pero cuando hablamos de dislexia solo, generalmente el alumno tiene una capacidad intelectual normal, ¿no?, dentro de la media. La dificultad que tiene el alumno por diversos problemas que a veces son de base neurológica, ¿no?, y sabéis que hay alguna afectación. El problema es el acceso a la lectura y a la escritura. Claro, como tenemos un currículum en los centros centrado en la lectura y en la escritura, pues sus dificultades se multiplican y se elevan a la máxima potencia.
Entonces ahí está el reto, ¿no? Encontrar, ¿no?, esos caminos para reducir el impacto de la dislexia en un alumno y poder desarrollarse personalmente, profesionalmente, académicamente, ¿no?, e incluirse al final, ¿no?, en la sociedad de una manera activa. Viven a lo largo de su trayectoria escolar una serie de dificultades que no vive un niño sin ese problema con dislexia. Vive que el niño nota que se tiene que esforzar como 4 o 5 veces más que sus compañeros para hacer el mismo ejercicio, con lo cual hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, hay un desgaste cognitivo también. El niño puede notar que hay compañeros o compañeras que se pueden reír de su forma de leer, ¿no?, cuando confunde sílabas o se atasca o escribe no adecuadamente ciertas cosas. El niño también puede percibir, puede notar en su casa, ¿no?, este aspecto que voy a decir me preocupa mucho, que no está dando lo que sus padres esperan que dé. Todos estos sentimientos los vive un niño. Ella se frustra porque lo ha hecho mal, pero a la vez se eleva al cuadrado la frustración porque tú te has frustrado, y se eleva al cubo porque también los papás les has defraudado. Con lo cual, imaginaos, o sea, esto es como bum, 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 otra cosa más en la mochila, otra frustración, otro sentimiento, claro, y al final dices, no puedo con mi mochila. El aprendizaje se convierte muchas veces en una condena para estos alumnos, porque además tienen que invertir una cantidad de horas que nadie ve, y las familias tienen que invertir una cantidad de horas y de dinero, ¿no?, en muchas ocasiones, que nadie ve, y están ahí todas las tardes en silencio, y trabajando lo que otro chaval en media hora ha hecho en casa del deber. Y un chaval con dislexia está 3 horas, y 3 horas, y 3 horas, y todas las tardes, después de las 6 o 7 del colegio. En el acceso, o sea, ahí donde influye, donde más. Y porque estamos acostumbrados a un sistema educativo donde la letra es lo primero. Todo viene por ruta escrita, prácticamente todo, ¿no? Entonces, claro, es poner barreras constantes a un niño con dislexia. La dislexia lo único que hace es impedir el acceso. La capacidad cognitiva está en la media o, en muchas ocasiones, por encima de la media. ¿Qué es lo que impide? La puerta. La puerta está cerrada. Hay que abrir la puerta. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Las relaciones sociales en la clase son determinantes para el desarrollo de un alumno. Potenciar la relación social y las interacciones dialogadas, de respeto, etcétera, entre los alumnos, para respetar la diferencia y asumir la diferencia entre todos. Esto es muy fácil decirlo así en medio minuto y es muy difícil llevarlo a la práctica en la tarea docente, ¿no? Lógicamente, los grupos de alumnos donde se trabajan bien las relaciones sociales, las tutorías y el respeto a la diferencia, entienden la diversidad de otra manera que en aquellos grupos en los que no se trabaja. Y aquellos grupos donde desde pequeñitos han tenido la suerte de contar con profesores y profesoras que se preocupen mucho de este aspecto emocional, social, afectivo, se nota mucho una clase que ha vivido ese respeto a la diversidad. Un alumno con dislexia, si no se ataja bien el tema social del aula, puede tener problemas de convivencia en su clase, de burlas, de risas, de acoso, de rechazo. Y entonces, claro, esto es importantísimo atajarlo desde las etapas más pequeñas, ¿no? Desde las etapas de infantil, trabajar mucho en el respeto a la diferencia y en que cada uno pues tiene un ritmo de aprendizaje y que no todos somos iguales, evidentemente. La persona no se puede separar, o sea, la persona es un conjunto, ¿no? Con mi dislexia y con mis sentimientos y con mi vida y con lo que yo vivo, ¿no? Entonces, claro, la persona va en un pack. La persona que sufre o ha sufrido problemas en un colegio, eso lo lleva a donde vaya él.
Entonces, claro, eso puede afectar a las relaciones familiares también, o las relaciones con amigos también. Evidentemente, todos nos sentimos mejor cuando somos queridos. Eso es indudable. Claro, si un alumno no se siente querido en determinados contextos, puede ocurrir que en otros contextos tengan miedo a mostrarse como es. La aceptación de la familia o de los padres de la dificultad del hijo. Muchas veces los padres no ven, ¿no?, la dificultad que tiene su hijo. Y si la ven, o no la quieren asumir o no la quieren reconocer, ¿no? Normalmente esto, si se enfoca bien, cambia, ¿no? O sea, cambia. Pero la primera reacción es evidentemente no reconocerlo, ¿no? Hay que conseguir primero también que la familia sea consciente de que tiene una dificultad y de que todos juntos tenemos que trabajar con esa dificultad. La aceptación de la dificultad es el principio para el trabajo. En el momento en que la dificultad se reconoce, se puede asumir un problema. Hay que tener entrevistas, sesiones, etcétera, ¿no?, para acompañarles, para orientarles, para hacerles reflexionar sobre esa dificultad que en este momento está teniendo, y que esa dificultad, en el caso de la Iglesia, puede verse reducida, ¿no?, pues si se emplean determinadas estrategias. La aceptación de la dificultad, y no solo la aceptación, trabajar para la superación de la dificultad. Porque bueno, vale, estamos en la fase de aceptación, vale, pero luego hay que remangarse y hay que ponerse a trabajar, ¿no?, juntos. Escuela y familia es un binomio obligados a trabajar juntos, de la forma más respetuosa, pero de la manera más realista también. En este momento está ocurriendo esto. O sea, en este momento. Esto no quiere decir que sea para toda la vida en el mismo grado, sino que ahora mismo está ocurriendo esto. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en esto para preparar el futuro. Entonces, si trabajamos en esto, podremos crear un futuro un poco mejor para tu hijo o para tu hija. También depende de cómo te acercas a ellos, lógicamente, ¿no?, y cómo les plantees el problema. Mientras que si tú planteas el problema desde la colaboración conjunta, ¿no?, desde lo que yo puedo aportar como profesional, de lo que tú puedes aportar como padre o madre, desde lo que puede aportar el alumno y de un trabajo conjunto, pues evidentemente se encara de otra forma la historia. Sabéis que la dislexia pues también tiene un componente ahí que puede ser genético, ¿verdad? Y que algunos padres han sufrido exactamente lo mismo que están sufriendo sus hijos en el colegio. Digital, ¿no? Sabéis que pues, tenemos unas bandejas con un poco de arena, ¿no? ¿Sí? Y entonces se van identificando los fonemas, se van repasando, así, tipo juego. Lo que pasa, bueno, que en secundaria ya es otra historia, ¿no?, pero para los niños pequeñitos les gusta y tal. Para ella también iba muy bien. Y luego hacíamos mucha lectura, donde yo recuerdo que previamente a la lectura pues yo le marcaba aquellos fonemas en los que tenía que tener especial cuidado a la hora de leer, ¿no? Empezamos a trabajar, entonces yo solicité en un escrito a la Consellería que el equipo de IURES trabajase en un programa para alumnado con dislexia. Tenemos muchos en la Comunidad Valenciana. Y el año pasado, en el Congreso de IURES, lanzaron por primera vez el Casimir Editor, ¿vale?, que está en abierto, gratuito, la versión 15 de IURES viene. Casimir Editor ofrece, lo que he dicho antes, lectura apoyada con voz, y cuando tú estás escribiendo tiene otra opción, que cuando tú escribes, ¿vale?, te puede ir leyendo lo que tú escribes. Cuando te lee lo que tú escribes y no es correcto, vuelve sobre lo que tú fallaste, ¿vale? Entonces ellos se dan cuenta perfectamente de que no han escrito correctamente. Entonces este programa es una pasada por eso, porque me permite luego además lectura de palabra, o sea, de letra a letra, de palabra a palabra o de frase a frase. Claro, hay niños que se agobian. Lo que pasa es que, claro, esta fase inicial es muy buena para los que no tienen la ruta fonológica adquirida, porque le va deletreando cada fonema, ¿vale? Pero cuando tú ya tienes esa parte adquirida, lo normal es que una de dos, o le pongas al ordenador que te lea palabra a palabra, o le pones que te lea frase a frase. Entonces, cuando tú estás escribiendo y terminas una frase, el ordenador te lee la frase. Si tú la escuchas correctamente, es que la has escrito bien y entonces sigues. Claro, es un apoyo tremendo porque enseguida te das cuenta y vuelves
lo que no has escrito bien. Facilitar el acceso del alumno al conocimiento. Esa es la misión. Los niños con dislexia tienen que estar en los centros ordinarios, evidentemente, conviviendo con todo tipo de compañeros, y lo que sí que tiene que hacer el centro es articular las herramientas para que tenga atención. ¿Alternativas que tenemos? Pues evidentemente, como os he dicho, si yo tengo un problema para acceder a la lectura escrita, los maestros tenemos que intentar ofrecer alternativas para que llegue a ese mismo conocimiento, por la ruta que el niño pueda. Yo sé que esto es mucho trabajo, evidentemente, para el profesorado, pero bueno, es nuestro trabajo al final. Hay recursos ahí para que pueda acceder al conocimiento. Yo siempre digo que de la inclusión nos beneficiamos todos, ¿no? Porque al final todos salimos ganando. Y se cambia la forma de presentar el contenido, y entonces cambia todo. O sea, lo único que hay que hacer, y que cuesta mucho en los centros, es cambiar los instrumentos de evaluación. El único instrumento de evaluación que existe no es un examen escrito. Puedo hacer un instrumento de evaluación de manera oral. Si yo previamente le he ofrecido información oral a la alumna con dislexia para que trabaje, ¿qué estoy evaluando? ¿Estoy evaluando la escritura en un control o estoy evaluando si la alumna sabe? Pues esto cuesta mucho de cambiar, ¿no? Entre otras cosas porque siempre se ha pensado que la evaluación tiene que ser igual para todos, ¿vale? Y que eso es lo justo. Evidentemente eso ya está demostrado que no es así. Hay que dar lo que cada alumno necesita, ¿no? Claro, un alumno con dislexia no puede ser evaluado en igualdad de condiciones que un alumno sin dislexia porque no puede. Como si a mí me decís que corran los 100 metros en 9 segundos, eso es para los Recordman, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, por mucho que entrene y me empeñe, yo no voy a conseguir hacer eso nunca. Entonces, claro, ese cambio es importante, ¿no? De mentalidad en los instrumentos de evaluación. Lo que tenemos que tener claro los maestros es qué es lo que estamos evaluando. Porque si yo estoy evaluando a un niño con dislexia dentro de mis criterios de evaluación del decreto 108 en primaria, ¿no? Pues todos aquellos criterios de evaluación en el área de castellano o valenciano que hagan referencia a la escritura, los tendrá por superar. Tendrá los criterios de evaluación suspendidos que hacen referencia a la adquisición de la lectura y escritura. Pero el resto, si a ti te ha demostrado en un tipo de examen que tú le has hecho, control, evaluación, lo que quieras, que los tiene adquiridos, los tiene adquiridos. Hoy en día, en el siglo XXI, hay otra forma de hacer el conocimiento. Y es lo que tenemos que poner en marcha. Es cierto que los alumnos con dislexia, muchas veces por esa dificultad en el acceso, claro, su retraso cada vez es mayor. Y entonces ya no es la dislexia, bueno, sí que es la causa original, pero se pegan otras causas, ¿no? Porque claro, si mi ritmo de acceso al conocimiento no va con el ritmo de mis compañeros, claro, cuando llega a cuarto ya tengo distancia, cuando llega a quinto tengo más distancia, cuando llega a sexto tengo más distancia. Entonces, ¿qué ocurre generalmente? Que me tienen que hacer una adaptación curricular significativa, individual, porque tengo 2 años de diferencia con mi curso de referencia y entonces ya no estoy a nivel de mis compañeros. Estamos centrándonos en la lectura y la escritura, pero la dislexia afecta a las matemáticas, porque también tiene que comprender los problemas, también puede confundir números. Entonces, claro, cuando un niño con dislexia se equivoca en una multiplicación, hay que ver por qué se ha equivocado. O sea, se sabe perfectamente las tablas, lo que pasa es que confundió un 3 con un 8. No puso 24, puso 64. Pero es que no se sepa la tabla. Si tú pones a todos a competir al mismo nivel, cuando son diferentes, evidentemente tú no estás atendiendo a la diversidad como toca. No puedes poner el mismo examen, porque no puede hacerlo. No porque no quiera, no puede. Y no porque no sepa, no puede. Entonces, claro, estamos hablando de poder. Y eso es lo que un profesor debe detectar. Y cuando todos los alumnos entiendan que somos diferentes, entenderán que los instrumentos de evaluación también han de ser diferentes. La diversidad nos da valor, nos enriquece a todos, niños, profesores y familias. Nos hace vivir en un mundo mucho más justo, nos hace vivir en un mundo mucho más solidario, más respetuoso. En ese momento los niños podrán entender
que un alumno lleve menos deberes que el resto de sus compañeros a casa. Y podrán entender que un alumno tenga menos preguntas en un examen. O podrán entender que un alumno haga el examen oral. Podrán entender que un alumno con hiperactividad necesita respirar a la media hora de clase y darse una vuelta por el patio y volver sin ningún problema. Y podrán entender que un alumno tiene un programa de modificación de conducta por economía de fichas y que se levanta y deja una ficha en la mesa y sale a respirar. Y lo podrán entender dentro de la normalidad y de la diversidad de una aula. Que es que café para todos. Y claro, está el café con leche, cortado de leche, con bombón cortito de leche condensada, con sacarina, sin sacarina, tocadito, sin tocadito, y eso es la diversidad. Claro, la diversidad no es café para todos, porque cada uno es diferente. ¿A cuántos de vosotros que estáis aquí alguien sentenció en algún momento que no sabíais nada? Algunos profesores que sentencian la vida de un alumno demasiado pronto. Seamos pacientes con la diversidad, tengamos calma, pongamos los medios, ayudemos en el desarrollo y jamás digamos a un niño que no será una cosa o tú no vas a ser nada en la vida, sino que ya la vida decidirá contigo todo lo que será después, ¿no? En este momento tú estás aquí, pero el camino sí sigue adelante y tiene la misma posibilidad que el resto. Tú decides dónde subes y tú y tus posibilidades deciden dónde bajas, pero al final el camino está.